soy Pensini y por Univisión, como siempre, les deseamos una feliz tarde aquí en vivo y directo de los estudios de la Florida, aquí en Caracas, Venezuela. Gracias a todas las personas que no solamente nos están viendo en este momento, sino los que nos graban y nos ven también a través de las redes. Bueno, tenemos para comenzar ya dos invitados muy importantes, porque ellos vienen del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, que nacen del Friedrich Ebert Stiftung. Ya lo van a pronunciar mejor que yo, por supuesto. Tenemos al doctor Michael Langer, que es director del instituto, y ustedes conocen al buen amigo a Víctor Álvarez, que siempre viene. Lamentablemente las últimas veces no hemos podido salir Víctor, pero bueno, hoy sí estamos victoriosos. Tenemos que él es exministro y también Premio Nacional de Ciencias, y él es parte de coordinación de este Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Bueno, bienvenidos al programa, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Hace poco hicieron un foro, que por eso lo invitamos acá, donde, y creo que lo siguen haciendo, donde están invitando a los principales protagonistas de lo que significa la industria venezolana, el presidente Fede Cámaras, el presidente con Industria, el presidente con Comercio, y ustedes lo que están buscando es hacer una investigación para un programa de estabilización económica con bienestar social en Venezuela, con miras a escribir un libro que es el título probable, es posible el milagro económico en Venezuela. Tenemos mucho material, como se darán cuenta, porque en este momento estamos en 0,1 en materia económica, según todos los indicadores económicos comparados al resto del mundo. Muy buenas tardes. Si quieres empezamos con el doctor Michael Langer. ¿Cómo estás, Michael? ¿Sientes cómo en Venezuela? Muy bien, estoy acostumbrado que me llaman Michael es en alemán el nombre, y la fundación que yo represento, la Friedrich Ebert Stiftung, que también es de Alemania, pero aquí conocido como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Estamos 44 años en el país, y yo 10 meses en el país, pero bueno, ya he aprendido bastante en esos 10 meses y estoy muy contento aquí con Víctor, trabajando el tema económico que es tan importante, ¿no? Ok, este libro, ¿cuándo piensan escribirlo? ¿Cómo va la investigación? ¿Hay alguna metodología que estén utilizando para sacar algunas conclusiones? Sí, por supuesto, ¿no? El libro es un proceso más bien. No es un libro donde se contrata académicos que dan su visión y su análisis de los últimos 30 años, como lo hemos leído bastante, sino es un resultado de grupos de trabajos sobre ciertos temas, sobre políticas sectoriales, sobre política monetaria, política fiscal, etc. Y esa es una construcción de una propuesta política, pero una propuesta técnica y práctica también. Esa es la idea del libro. Por eso es un proceso, digo, y va a ser abierto a la discusión. Vamos a primero discutir con el público y después escribir el libro, y no al revés. Ok, es interesante que estén investigando sobre los cambios o lo que se ha hecho en política fiscal y política monetaria, porque realmente han sido pocos los cambios que nosotros observamos en los últimos años. Se instauró un modelo y ese modelo se profundizó, y desde hace muchos años y se sigue con control de cambio, se continúa con una disparidad cambiaria increíble. El Banco Central más bien ha perdido su autonomía. Hoy en día una página web es la que manda sobre lo que ocurre en Venezuela en materia cambiaria, y como eso hay muchos temas, seguramente lo has estudiado. ¿Hay algún cambio que se ha hecho últimamente, recientemente, o algo que llame la atención que pueda mejorar la situación de riesgo país, que somos el peor del mundo, la peor inflación, el índice de miseria peor del mundo? Todos los indicadores económicos de Venezuela sacamos 0,1 en el colegio, en la boleta, como le decimos acá. Sí, sí. Bueno, un cambio en la política no se va a observar directamente porque hay un modelo que está persiguiendo, que se está tratando de profundizar, pero aparte de las políticas de los últimos años, quisiera decir, hay una tendencia, hay una característica de un proceso que ya dura 30 años, que es seguimiento a un proceso de exportación de petróleo, y ahora la nueva apuesta de arco minero, con una característica tal vez fatal, dependiendo del rentismo de una renta de exportación de un solo producto, y no la preocupación de crear una estructura productiva con toda la participación y la voluntad del sector privado, como muchas veces se requiere. Interesante. Entonces, ese arco minero está siguiendo el modelo rentista, a pesar que se esté promocionando como que es para salir de ese modelo. Ahora vamos a tener otro tipo de materia prima para explotar distinto al petróleo, pero sigue con la economía rentista.
si se sigue con la misma estrategia tendrá el mismo efecto, ese sí. Pero bueno, eso depende también si el gobierno o si otro gobierno trata de involucrar otros sectores en este trabajo con este recurso mineral y también que vea que este es un recurso terminable y un recurso relacionado con una biosfera bastante ejemplar en el mundo. Entonces, creo que se tiene que dedicarse no solamente a captar los recursos más valiosos, apetecidos por el mercado mundial, sino se tiene que redirigirse al mercado interno y incentivar la producción interna para el consumo interno. Bueno, Mijael o Michael, te felicito. Tu español Sí. es mejor que muchos invitados que invito aquí al programa. Mira, Víctor, complementame un poco la información que estamos hablando con él sobre estos invitados, si han aportado, si esas mesas de trabajo que le van a preguntar al público después han servido para ilustrarse de lo que sucede en el país. Sí. Sí, pero hemos iniciado un proceso de consultas, ¿no?, con actores claves de la economía venezolana, con los presidentes de los principales gremios empresariales. Luego vamos a una jornada con los dirigentes de los sindicatos y centrales obreras, luego con las direcciones nacionales de los partidos políticos, con el objetivo de identificar cuáles serían esas medidas claves que deberían formar parte de un programa de reformas económicas, es decir, dónde están los grandes consensos, cuáles son esas medidas ya de sentido común, ¿no? Pero no solo eso, sino también poder identificar con suficiente precisión cuál sería la secuencia, el orden lógico, ¿no? Por ejemplo, en el encuentro que teníamos con el presidente de Conindustria, con Juan Pablo Lalquiaga, donde él nos planteaba que en la última encuesta de coyuntura de Conindustria hay sectores que tienen una capacidad ociosa del 80%, o sea, apenas están trabajando a 20% de su capacidad instalada. Si un programa de reformas comienza liberando las tasas de interés, el encarecimiento del crédito industrial prácticamente cancelaría las posibilidades de reactivación. Entonces, ese orden lógico hay que cuidar muy bien, cuál debería ser la secuencia de las medidas. También estamos en ese proceso de consulta, identificando el ritmo, la velocidad, ¿no? Hay quienes apuestan a que las medidas deberían ser aplicadas todas de una sola vez, de manera simultánea, al estilo de un programa de shock. Hay otros enfoques más bien gradualistas, ¿no?, que plantean que las medidas tienen que ser... si es que son tomadas. Si es que, claro, nuestra propuesta es, estamos armando una propuesta de un programa de reformas económicas. Si se explica, puede venir otra vez una reactivación de la economía productiva. Claro. Y además de eso, identificar también cuáles serían las medidas o cuáles serían las resistencias, los obstáculos que pudieran reventar una vez que el programa se ponga en marcha. Porque, por ejemplo, en torno a la unificación cambiaria, que pareciera ser una medida de clamor nacional, o sea, hay sectores que han mostrado reservas, ¿no? Por ejemplo, la misma asociación bancaria, el sector bancario, ha dicho, ojo, si la unificación cambiaria se lleva a cabo cerca del dólar paralelo o por encima del DICOM, el capital suscrito y pagado de la banca que está en bolívares, al convertirlo en dólares a esa tasa de cambio, o sea, no llegaría a ser 75 y sobre millones de todo, dólares. si hay un proceso de hiperinflación, ¿cómo afectaría eso de un solo golpe? Claro, entonces imagínate un sistema financiero, un sistema bancario que público y privado tenga apenas 75 millones de dólares, eso no alcanza ni para construir un puente, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo, porque la historia de los programas de estabilización, la historia de las reformas económicas en América Latina y en Venezuela da esas lecciones, ¿no? Fíjate que en Venezuela han habido dos grandes programas de reformas económicas. Uno fue el Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez y el otro fue la Agenda Venezuela de Caldera. Y por no tener en cuenta este tipo de vino problemas, lo que se llama un shock treatment, el tratamiento shock que golpeó tanto y todavía estamos pagando las consecuencias. Tenemos que ir a una pausa, Víctor. Al regreso quisiera continuar con estos temas. El único que han tenido hasta el momento es el presidente con Industria, todavía falta con Comercio, han habido antes de otras reuniones y ahora estamos... Me interesa saber también las conclusiones con los otros actores que estuvieron en ese foro. Ya regresamos aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. No se aparte de nuestra sintonía.